Pero bueno, vamos comenzando. Tengo el gusto de que me acompañe en otro webinar más, Pedro, que lo conozco ya de hace más de 20 años. Hemos trabajado en proyectos, en bastantes proyectos juntos, sobre todo él en la parte que lo sigo admirando bastante, en la parte de procesos y en la parte de finanzas. Él tiene una especialización en finanzas. Ha trabajado mucho en el sector financiero. Creo que con lo que vamos a ver el día de hoy, no creo, estoy seguro que nos va a aportar bastante con todo lo que tiene que ver con todo esto de la planeación y lo del monitoreo y control y la parte de las estrategias. Él también tiene otra especialidad aparte de finanzas en ciencias y bueno, entre otros cursos que le gusta estar tomando, en algunas certificaciones de buenas prácticas, en procesos, tiene también certificaciones. Y bueno, se ha estado especializando en lo que ya les decía, en la parte de estrategias, en la parte de iniciativas financieras, en el ámbito de las finanzas. Pues bueno, muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Pues me toca a mí presentar a Irán, como ustedes ya lo conocen, pues es el licenciado en informática y maestro en ciencias y en mercadotecnia, especialidad en la parte de inteligencia en los negocios y ha dedicado más de 20 años en su vida profesional y ha ayudado a varias empresas a gestionar y mejorar su desempeño aplicando esta parte de inteligencia de negocios y línea digital. Ok, gracias. Bien, en México, ¿quién sustenta nuestra economía? ¿Por qué un poquito de hablar esto antes de entrar de lleno? Recordemos que las empresas en México son el más, me corriges, Pedro, si ando bien en la estadística, pero no, si no me recuerdo, está más de arriba del 60-80% de las empresas son familiares, y de estas estamos diciendo que la gran parte de ellas está constituida de empresas pequeñas y micro. Entonces, pues de ahí que nos interesa mucho que les compartamos esta práctica de hacer las cosas planeadas y controladas. Sí, de hecho, a final de cuentas, el 95% de las empresas son microempresas y en ese sentido deberíamos mucho esa parte. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que eso no quiere decir que la economía se basa en las microempresas. El 65% del Producto Interno Bruto viene de las grandes empresas que en algún momento dado conforman solamente el 1% de todo la gama de empresas que en algún momento dado tenemos. Sabemos que tenemos pequeñas empresas, medianas e incubadoras que también están jugando en ese otro 4% que en algún momento dado tenemos. Pero sí es correcto, las microempresas, a final de cuentas, tienen el 95% de la participación o más bien el motor de crecimiento de la economía en México, a pesar de que, pues obviamente seguimos dependiendo mucho de las grandes empresas. Tomando en cuenta también que la economía que nosotros tenemos de manera global, no, como dice el gobierno, depende del petróleo, depende mucho de el 38% de toda la economía depende de productos que no son petroleros, sobre todo de la parte agropecuaria. Somos grandes exportadores de aguacate, de naranja, de muchos de los productos que en algún son nuestra base de alimentación, por ejemplo, el maíz, o sea, somos uno de los principales exportadores de maíz y productores de maíz, de chile, en fin, mucho de esto es lo que realmente genera nuestra economía y eso yo creo que es algo muy importante que deberíamos estar tomando en cuenta a partir de lo que también ahorita nos está pasando, que es lo que acaba de comentar ahorita Irán con respecto a la pandemia. Gracias a que nuestra economía no se sustenta en grandes productos que en algún momento determinado no necesariamente son básicos para nuestra vida diaria, pues este encierro realmente nos ha servido también para poder aprovechar todos esos productos dentro de nuestro ámbito familiar. Ok, fíjate que digo, ya para meternos de lleno, algo que lo habíamos estado comentando y ahorita ya das pie a ello,
de lo que se compone la economía mexicana, que son las pequeñas empresas y las microempresas, y decíamos que son familiares. Algo que nos ha tocado a ti y a mí, estoy seguro así lo has visto, donde como las pequeñas empresas dicen, les tratas de comentar, oye, ¿por qué no lo haces de tal receta que a lo mejor aplican las grandes empresas? Y dicen, no, es que, o sea, ¿yo cómo lo voy a aplicar? O sea, luego se hacen ellos más pequeños todavía. Lo que sí hemos visto, y tú bien lo sabes, que las mismas recetas que aplica una empresa grande la puede aplicar una empresa pequeña. Nada más el ámbito cambia, obviamente, la dimensión del tamaño de la empresa, pero pues las mismas recetas yo diría que le sirven hasta el que tiene un puesto yéndome al extremo, un puesto de tacos al que es una empresa de finanzas grande como un banco. O sea, las recetas como lo que vamos a ver el día de hoy, esto de estar haciendo planeación y control a través de definir primero la estrategia, y ahorita lo platicaremos todo este tema. Pero de ahí yo creo que el interés que tuvimos siempre de estarles compartiendo a todos, sobre todo ahora que sucedió con esta pandemia, de no estar haciendo previo una planeación, a todo el mundo nos agarró fuera que ya platicaremos de ello, pero dado ese aprendizaje, pues bueno, hagamos ahora sí a través de una verdadera, una consciente planeación para empezar a monitorear esto que planeas. Pero antes de empezar a ver eso, creo que en eso tienes razón. Digo, deberíamos estar tomando en cuenta el hecho de que como de manera individual, o sea, como personas, si uno no tiene identidad, si uno no sabe qué es lo que quiere lograr en la vida, definitivamente no lo vas a poder hacer como empresa. Tienes que saber que tienes ciertas aspiraciones y poder planear las cosas para llegar a ello. Digo, mucho de lo que en algún momento dado vamos a ver a continuación, no tan solo aplica como empresa, sino de manera individual. Tenemos que ir planeando las cosas a futuro. En ese sentido, nos deberíamos estar olvidando de que normalmente nos lleva la religión de que Dios proveerá. Aquí la intención no es que Dios provea absolutamente nada. Dios nos da a lo mejor mucho de lo que en algún momento tenemos, pero si nosotros no sabemos trabajarlo, de nada nos va a servir. Sí, muy cierto. Ahora, lo que estaba diciendo, a las grandes empresas que nos ha tocado trabajar juntos, esta receta les funciona, les ha servido, y de antemano, pues tú y yo que lo hemos vivido también, lo que estamos diciendo, estamos muy seguros que también le puede servir al pequeño empresario o a las microempresas. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues básicamente hablamos de estrategias. Creo que la palabra de entrada espantaría a cualquiera de las pequeñas empresas. Decir estrategias, aquellas estrategias, pues bueno, más bien hablo de acciones, de iniciativas, pero de llegar a un nivel de estrategias como que no se imaginan en muchas ocasiones, aunque no es general, obviamente, pero porque sí me ha tocado microempresarios o pequeños empresarios donde dicen, mi estrategia para este año, o sea, saben que hay que definir una estrategia. Que si lo saben hacer correctamente o incorrectamente, o van aprendiendo al paso del tiempo, pues bueno, es otra cosa, pero ya hablan de algunos de estrategia, que estaremos entrando con esto de lleno. Bueno, es una receta simple, y ahorita lo voy a comentar así a grosso modo, y vamos a ir detallando un poquito esto de que les vaya sirviendo. ¿Qué es esto del mapa estratégico? Hay dos formas actualmente de hacer la planeación y la ejecución de una estrategia. De manera tradicional, que es lo que nos han enseñado en las escuelas o en las universidades a través de la preparación académica, nos han enseñado a decir, cada año, antes de que siga el siguiente año, debo ya tener preparada mi estrategia para saber qué hacer. Normalmente lo andamos haciendo a mediados, inicios de septiembre, octubre, más o menos la fecha, para estar preparándonos para el siguiente año. Lo que sí es que deberíamos de estar listos para enero, ya saber qué estrategia ejecutar. Y bueno, ese es el método tradicional, es de decir, pues hay que sentarnos y definir la estrategia de acuerdo al rumbo que quiere dirigir la empresa, etc. A grosso modo, si quiero llegar a tal escenario, bueno, ¿qué estrategias me sirven que me hagan llegar a ese escenario? Es la manera tradicional, y por ahí salió hace de los 80 más o menos en Estados Unidos a través de Kaplan y Norton, dos doctores de Harvard, donde se dieron cuenta que no era muy eficaz ese método tradicional. Había algunos bemoles ahí. ¿Cuáles principalmente? Una, que era lo que más hace notar, es de que el estado de salud, porque así le llaman, el estado de salud de las empresas, no era completamente un acierto sobre la parte financiera. Es decir, pues no porque tengas ingresos y tengas utilidad o vendas mucho y todo este rollo, significa que tu empresa esté bien. Y para ello, pues definieron ahí algunos segmentos que ahorita lo vamos a platicar. Y la otra fue algo donde se pierde mucho en el punto de cómo llevar de la parte directiva, gerencial, administración, a la parte operativa. O sea, cómo alineo la operación a la estrategia. Eso ha sido un dolor de cabeza para las empresas, independiente de lo que se dediquen y el tamaño que sea. O sea, siempre eso resulta complicado, que ahorita vamos a detallar a qué me refiero con esto. Pero esos fueron los dos vértices que trabajaron estos dos hombres,
y que crearon esto de los mapas estratégicos. Literal, como su nombre lo dice, es un mapa tal cual que te lleva un camino a lograr una estrategia para algo que quieres tener como un escenario. La segunda parte de lo que estamos hablando, lo que mueve esta estrategia, normalmente lo vamos a mover a través, ya decía, de iniciativas, acciones, proyectos, programas, ¿sí? Actividades, conjunto de actividades, que vamos a platicar también un poco de ello, cómo se alinean esas hacia lo que queremos mover la estrategia. Y el tercer punto, que lo hemos tocado en algunas charlas ya, lo de la generación de valor. Esto ahora tiene mayor foco, indudablemente se vuelve la parte medular. Yo diría que todo es importante en esta receta, pero donde sí vamos a detallar un poquito más esto en la generación de valor. Porque puedo tener mi estrategia, pero puedo estar caminando en esa estrategia perdido sin saberlo enfocar hacia un valor que está esperando mi mercado, mi cliente, mi consumidor. Y bueno, una de las partes de las implementaciones de estrategia que está teniendo auge en estos últimos años y ahora más en esta época, la parte de la mercadotecnia o la parte del medio o mercado digital, ¿sí? La parte de tener una identidad ya digital. Y por último estaremos hablando de esto de redefinir la estrategia. Por ahí en algún webinar platicamos ya hace algunas semanas donde decíamos que no hay estrategia perfecta. O sea, por definición, entre comillas, que aunque parezca paradójico, no existe una estrategia perfecta porque todas son imperfectas. ¿A qué se refiere esto? Voy haciendo ese tuning o ese estarle midiendo para que pueda estar funcionando la estrategia. Entonces, puedo tener mi estrategia, la foto de mi estrategia inicial y con el paso del tiempo va a estar cambiando esa foto. O sea, cuando pase el tiempo ya no va a ser la misma foto actual a la que hace un mes o 2 meses o 3 meses o hace un año. ¿Sí? Bien, Pedro, Sí, acerca estoy de de la acuerdo. identidad. Digo, a final de cuentas hay que estar, perdón. No, no, adelante, adelante. Ah, no, sí que, No, no, te decía no, continúa. que comentaras algo de esto que vimos de lo de la receta. ¿Tú cómo ves esto de que se No, no hay puede aplicar? problema. No, bien, hasta ahorita vamos bien. Vale. Ok. De la identidad organizacional, ¿tú qué nos puedes decir, Pedro, de esto, de la identidad organizacional? Bueno, yo creo que a final de cuentas, como te comentaba hace rato, la identidad organizacional también tiene que ver con la parte de cómo uno se siente. O sea, si tú no tienes una identidad personal, es difícil poder lograr una identidad organizacional. Y en ese sentido deberíamos estar tomando en cuenta que nuestra identidad organizacional tiene que ver tanto con la identidad corporativa, que es como en algún momento dado representas como empresa, a la cultura organizacional que tiene que ver con las creencias, con los valores, con toda la parte del estilo que en algún momento dado le pones a la empresa. En algún momento esto me va a ayudar a que realmente las demás empresas o las demás personas reconozcan que tú tienes una forma particular para poder estar dentro de este mercado. Y si tú no tienes esta parte, pues obviamente sí es algo un poco difícil de poder hacer que te diferencies de los demás. Y eso nos pasa mucho a la hora de, como latinos, emprender o grande, ¿no? Y sobre todo en cuestión de la parte micro, lo podemos ver hasta en las mismas comidas. O sea, queremos ser un emprendedor y lo que se nos ocurre es poner un negocio de comida y lo primero que tiene que ver en las comidas son tamales. Y no tenemos una forma de diferenciar entre uno y otro. ¿Cuál ya realmente la forma en que reconozcan que tú eres el verdadero o el llevar una forma específica para poder hacer ese tipo de cosas y esto dar esta parte de identidad organizacional? Fíjate que yo, antes de conocer esto, cuando estaba joven, no sé, se me hacía nada más algo como de protocolo, algo rutinario, no, es que si tienes tu empresa o estás definiendo tu empresa, deberías de definir tu identidad organizacional antes de comenzar. Y yo no le veía mucho sentido.
o sea, obviamente en mi ignorancia y mi desconocimiento no le veía mucho sentido, porque decía, pues es que lo único que veo es que debería de estar adornando las paredes. Y mucha gente todavía tiene ese pensamiento donde dice, pues es lo que adorna la recepción de una oficina, la visión, la misión y los valores. Ahora me queda claro, después de de los años de experiencia que tenemos trabajando con todos los servicios que ofrecemos, me queda claro que esta es la parte fundamental de la orientación o la dirección que tiene una empresa, independientemente, lo vuelvo a repetir, del tamaño o de lo que se dedique. Entonces, creo que todavía en algunas universidades lo siguen enseñando de la manera tradicional. Digo, veo que eso pues, es lamentable porque no lo ponen en la práctica. O sea, ¿qué tanto se vuelve esto en la práctica? Pero volvemos al mismo caso, si la misma universidad no, en la cual estudiaron o estudiamos, no se dedicó a ver que promulgar su misma misión de lo que realmente son y hacia dónde quieren llegar, porque realmente es lo que en algún momento queremos tener o lograr, pues definitivamente eso se permea a todas las personas que en algún momento dado están tomando esa educación. Digo, tú y yo sabemos que algo que en algún momento dado nos define, independientemente de que tengamos varias alma maters, la forma en que en algún momento dado se comporta una de las tantas escuelas en las cuales estuvimos estudiando, que es el TEC de Monterrey, pues tiene una identidad muy fuerte, la cual hace que todas las personas que hayan estudiado en el TEC de Monterrey sigan promulgando esa parte. No tiene el TEC de que hacer absolutamente nada, ¿no? Lo cual hace que el ERIO que en algún momento dado te da esa identidad, la vayas en los valores, en la parte de tanto cultural como social que en algún momento dado cada una de las personas que van perteneciendo a esa parte, ¿no? Y por eso yo te comentaba desde el principio que para mí es súper importante esta parte, no tan solo a nivel organizacional, sino a nivel personal. Si uno no sabe quién es y hacia dónde se dirige y qué valores son los que deberías estar persiguiendo y en algún momento determinado seguirlos tomando en cuenta como algo fuerte, pues definitivamente todo el mundo va a saber que en algún momento determinado no eres la persona adecuada para poder darle seguimiento a las cosas. Y si eso lo hacemos de manera personal, a la hora de verlo de manera empresarial, pues sale peor, porque hay empresas que probablemente digan o promulguen cierta cosa y al interior de ellas vemos que las personas hacen lo contrario, ¿no? Eso también es algo que deberíamos estar planeando y administrando de manera correcta dentro de cada una de las empresas. Y ahorita yo creo que lo vamos a ver con respecto a lo que vamos a explicar de algunas de ellas, ¿no? Sí, de la parte de esto, nada más y ahorita te voy a hacer una pregunta, ahorita que comente esto. Entendiendo un poquito que a lo mejor ya muchos lo saben o de los que nos escuchan ya entienden o ya les tiene un poco más claro de qué significa cada uno de estos conceptos, de lo de la parte de la visión, que se supone que debe de ser hacia dónde deberíamos estar orientando todos nuestros esfuerzos como organización. Algo a aclarar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, ya no es lo tradicional donde se planteaba una visión que fuera algo casi inalcanzable. Ahora, a un tiempo de 20 años hablaban algo así, que eran a tiempos futuros. Ahora sabemos de antemano que es en un tiempo relativamente corto. Conocemos ahorita, decías, algunas de las organizaciones que así lo hacen, que cada 5 años o cada 3 años están haciendo un replanteamiento de su visión, porque saben que ya no se pueden esperar tanto tiempo porque los mercados se mueven día a día y se mueven de manera exagerada. Lo vivimos ahora con esto que acabamos de decir, lo de la pandemia, o sea, cómo cambió el mercado radicalmente, o sea, por llamarlo de alguna manera, y eso pues hace que nos replanteemos y redefinamos el sentido de las mismas organizaciones. Entonces, la visión es eso en términos muy concretos, un planteamiento de un escenario en el cual nos vislumbramos toda la organización. Y digo toda porque ese es el enfoque que se le da, que de ahí parte el gran trabajo, ¿no? No es sencillo hacer estas definiciones y mucho menos es estar alineando toda la organización hacia esto. O sea, si una cosa es definir esto, porque pareciera sencillo y me ha tocado algunas prácticas a nivel de la enseñanza o bien a través de las organizaciones, pues nos sentamos y en una tarde lo definimos. Ojalá y así fuera, o sea,
en la práctica sabemos de antemano, tú y yo, Pedro, que toma esto una semana, 2 semanas, 3 semanas, o sea, puede llevar semanas estar haciendo esto porque estás definiendo hacia dónde va tu barco como organización. Entonces, la visión es eso a grosso modo. La parte de la misión, pues bueno, en términos simples dicen que es lo que haces tu día a día para lograr esa visión. O sea, es lo que te identifica tal cual en tu quehacer diario. Y la parte de los valores, pues bueno, creo que es con la que la mayoría de las personas como que le perdía relativa importancia a esto, pero indudablemente ahora tiene un mayor auge por el hecho de que a partir de esto se forman toda la cultura organizacional. O sea, la cultura está fundamentada en los valores que se manejen, que ahorita vamos a platicar también acerca de ello. Y por ahí dos conceptos adicionales, que es la parte de la misión social y la responsabilidad social. En algunos de los webinars que tuvimos anteriores, tuvimos a un invitado donde nos explicaba esta diferencia entre uno y otro. La misión social ahora está más también muy, muy presente. Ahora el consumidor y el cliente lo exigen en muchas de las organizaciones. O sea, se identifican con las organizaciones a través de esta misión social, donde ya es en el hecho de no solamente la manera tradicional que las organizaciones obtenían ingresos y beneficios propios nada más. Ahora lo que hacen es preocuparse por la comunidad en la que están inmersa, ¿sí? Y ayudar a esa comunidad a detonar todo el desarrollo de la comunidad, ¿sí? Y en beneficio, pues obviamente ya vendría a lo mejor la consecuencia de que tuvieran un aumento de ingresos, etcétera, pero va buscando primero en eso. Y la responsabilidad social, pues es la que la mayoría de las empresas hace, donde ayuda o tiene donaciones, ya va en otro efecto, pero la otra es más sin esperar un beneficio, sino esa consecuencia de. Y la pregunta aquí, Pedro, que te iba a hacer es, porque muchos lo piensan, me lo han comentado, ¿será necesario para crear una estrategia que yo tenga que tener mi identidad organizacional? O sea, ¿es estricto tener primero esto y luego tener que pasar a hablar de estrategias para el año que entra? Si yo, por ejemplo, soy microempresario, a lo mejor tengo una ferretería, una cadena de ferreterías, que yo dijera, oye, yo no tengo identidad, ¿es necesario para que yo pueda definir mi estrategia? Es benéfico tenerlo, no es necesario si lo vemos de que si yo quiero realizar algo, a final de cuentas, y quiero obtener cierto beneficio. Yo puedo obtener beneficios sin tener esto, pero yo no voy a saber cómo lo logré. Y a final de cuentas, eso me da que no lo vaya a poder yo repetir. Tener una misión, una visión, unos valores, o sea, saber qué valores son los que tengo, no tengo, pero que quiero lograr, y saber esta parte de identificando como identidad organizacional, pues nos da el beneficio de saber dónde y hacia dónde voy y qué tanto me falta para llegar. Y eso es súper importante a la hora de verificar cómo vamos avanzando. De otra forma, no podríamos haber avanzado o no hemos avanzado. Y en ese sentido, pues a veces no ponemos los pies en el suelo para saber cuál es nuestra misión real, esa. Saber qué es lo que en algún momento tenemos en este momento, o dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Como bien comentaste hace rato, a veces ponemos metas demasiado altas que no son alcanzables en los siguientes 5 años o los siguientes 3 años, ¿no? Y viendo ahorita cómo el mercado se mueve de manera tan acelerada, digo, lo vemos, por ejemplo, ahorita hasta con la misma pandemia, cómo muchos negocios tuvieron que adaptar esta parte de cultura, visión, que en algún momento tenían para mucho tiempo adicional, no para este año, y tuvieron que adaptar tecnología para poder seguir subsistiendo. Sí lo veían como algo lejano y que lo tenían que hacer, pero lo tuvieron que hacer con respecto a las necesidades. Eso hace que lo que quieres tú alcanzar no necesariamente se dé en el plano de lo que teníamos en algún momento dado ya especificado. Entonces, probablemente la planeación se ha movido algunas cosas mucho más pronto, otras mucho más lejos, pero deberíamos saber y tener en cuenta esta parte. Los valores, o sea, como bien ahorita también lo comentaste, si no tenemos esos cimientos y no los seguimos procurando, definitivamente de nada va a servir tener todas las demás contrapartes. Hay muchos negocios que
dicen, oye, es que yo soy tal cosa o hago tal cosa, pero realmente no están, lo cual hace que a la hora de seguir trabajando con ellos, pues te das cuenta que estos cimientos no están bien logrados y probablemente pues la magia se caiga, ¿no? A final de cuentas. Ok, entonces, digamos, resumiendo todo lo que nos acabas de comentar es, no es necesario no es necesario que yo pueda crear una estrategia si no tengo esto. Pero lo que sí es que indudablemente me va a ser necesario en algún momento tenerlo, porque si no sería estar dando pasos sin saber hacia dónde ir. A lo mejor voy logrando algunos éxitos, pero sin saber a dónde ir al final, porque efectivamente lo que estás diciendo pues era mi objetivo principal al final de lo que está en la visión, que está marcado a 5 años, pues yo lo único que estoy haciendo es caminar cada año con año, pero sin saber hacia dónde ir, pero voy caminando año con año, entonces sin un rumbo. Lo otro que dices, efectivamente, no pueden ir por separados, es decir, que si me dedico a la identidad, tengo que hacerlo en conjunto, trabajar la visión, misión y valores. Ya lo estábamos diciendo también en esto, sobre todo por lo que estabas comentando ahorita de la parte de los valores. Hay una empresa que yo siempre he dicho como ejemplo, habrá muchas, miles, si ustedes quieren, pero una de las que me consta a mí de que a rajatabla, por llamarlo de alguna forma, cumple lo de la parte de los valores es Bimbo. No es la única, lo vuelvo a aclarar, pero conozco empresas donde por incumplimiento de los valores de la identidad, puede ser que se rescinda contrato, es decir, los empleados cuando firman su contrato viene hasta una cláusula ahí donde se hace referencia que por incumplimiento de los valores que se trabajan en la compañía puede ser el que se rescinda se termine el contrato, ¿sí? Es decir, que sea motivo de despido. Entonces, es de ello de que las empresas pues hacen más el cuidar que se ejecuten los valores. Ahora, hay algo que se me quedó muy grabado, Pedro, en la parte de que, obviamente para quien no nos conoce, pues somos socios de Silla Humana, y me quedó muy grabado cuando estábamos trabajando esto de la identidad de la empresa, donde estábamos haciendo la definición todavía hace como 10 años, en la redefinición de la identidad, donde hablábamos de los valores, y me acuerdo que cuando estábamos haciendo esta lluvia de ideas, decías algo que se me quedó grabadísimo, y me gusta compartir eso porque me significó mucho para mí, donde decías, oye, ¿de qué sirve que definamos 5 valores si no vamos a cumplirlos? O sea, definamos los que realmente estamos comprometidos a cumplir. Y tienes toda la razón, y eso lo he compartido en varias pláticas que he estado de este tema, con ese aprendizaje que tuvimos nosotros mismos, porque parece algo sencillo, pero es muy cierto. O sea, conozco empresas que tienen definidos 20 valores y te puedo jurar que espero yo que esa empresa que tiene esos 20 valores, o sea, que cumplieran uno a todos. O sea, es seguro que no cumplen los 20. O sea, se oye hasta algo muy difícil de creer. Y por eso creo más en las empresas donde definen 3 o 4 valores, que estoy seguro que es más fácil de cumplir. Te digo que se me quedó grabado cuando estábamos en esa lluvia de ideas y tú nos platicabas en aquel entonces a los que integrábamos la empresa, donde decías, oye, pues definamos esos 3, 4, 5 valores, donde hagamos ese compromiso que realmente los vamos a cumplir, en donde ya definíamos nuestros 5 valores en aquel entonces, sí, donde a un principio empezamos con una lluvia de ideas de más valores, pero ¿cómo es cierto eso que decías? Al final de cuentas deberíamos, o sea, esta parte de los valores debemos estarlos persiguiendo desde los mismos socios o dueños de las empresas con base a lo que está sustentando, porque eso también nos ha pasado a la hora de ir conociendo empresas en las cuales nos dicen, yo no hago tal cosa o, no, o promulgo esto, pero tú te das cuenta cómo el mismo dueño de la empresa no necesariamente los persigue. Y eso es, creo, uno de los grandes dilemas a la hora de empezar a trabajar con las empresas. Que los valores, como bien comentaste ahorita, si son empresas grandes, pues si alguien dice, oye, pues estos son los valores y no tan solo es pegarlos como en algún momento dado nos pasa en muchos de los lados, que en un momento dado vemos por toda la empresa pegada a la misión, la visión, los valores, y tú ves a las personas que trabajan ahí y ni siquiera se lo saben, ¿no? Yo me acuerdo mucho también cuando en las mismas instituciones educativas que hemos estado trabajando, nos decían, oye, ¿te acuerdas de la misión? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro lema? ¿No? ¿O cuáles son nuestros valores que estamos promulgando?
Y si uno como profesor tampoco se lo sabe, pues entonces, ¿cuál es la calidad realmente educativa que en algún momento estás dando? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que comentabas ahorita de Bimbo, pues de hecho, en este agosto pasado ha vuelto a ser reconocida como la primera empresa que en algún momento dado tiene toda la parte de la reputación, la mejor reputación en la parte de las empresas que hay en México, ¿no? Y no tan solo en México, sino a un nivel mucho más que se permea fuera de todo lo que en algún momento dado tiene que ver con nuestra república. Está arriba de lo que sería grupo Modelo, de Walmart, de Google, de Nestlé, de muchas empresas que en algún momento dado tienen ciertos valores, pero Bimbo, nada que lo que está diciendo no lo esté promulgando. Y eso creo que es bastante importante. Sí, y bueno, nada más para comentar algo de lo que ya también nos estás tú compartiendo, en el hecho de cómo no se trata nada más que los directivos o los del consejo, como quieran llamarle, o los dueños del negocio, ¿sí? Los dueños de la empresa, eh, crean en lo que están definiendo como identidad, sino que lo persigan toda la organización. O sea, es algo complicado, sí, sí es algo complicado, pero no nada del otro mundo. O sea, deben de estar convencidos que eso es lo que se desea, eso es lo que se busca, y obviamente promulgar esto para toda la organización. Es decir, que también comulgue con esto. Hay digamos, un examen fácil de identificar qué tanto se ha pregonado o qué tanto se ha permeado dentro de las organizaciones lo de la identidad. Tres preguntas se hacen. Lo primero es si conocen la visión o la misión o los valores. Cualquiera de las, es la pregunta abierta para los tres. O sea, ¿la conoces? Entonces, si la respuesta es sí, te la deberían de decir como perico, tal cual, o sea, tal cual como está escrito. Sí, esa es la primera, que dicen para que saber qué tan permeado está. La segunda es que si la entienden. Aquí empieza lo complicado, porque dicen, ok, ¿la entiendes? O sea, ya me la dijiste si es que pasaste la primera pregunta. Si la entienden, o sea, si se la saben, perdón, habría que ver si la entienden todos de la misma manera, porque ahí es donde empieza lo complicado, decía, porque puede estar, como vemos la de Cinépolis, creo que es una de las que yo admiraba, te decía en los días anteriores, y ahí es donde también ahorita nos das tu opinión, en esto de que pareciera que la visión es más una misión que una visión. Y bueno, decía que va la primera pregunta que si lo conocía, la segunda de que si lo entienden, y la tercera y la que se vuelve más complicada es, ¿qué haces tú para llegar a eso? O sea, ¿qué haces en tu día a día para lograr la visión, la misión? O sea, ¿qué haces para estar ejecutando tu misión? ¿Cómo promulgas los valores? Entonces, eso es algo que te lo enseñan y te dicen, pues bien fácil para saber cómo se permea dentro de tu organización. Haces esas tres preguntas y dependiendo de lo que te estén respondiendo, pues sabrás a qué tan permeado está. Pues sí, digo, en ese sentido, digo, viendo, por ejemplo, la parte de Cinépolis, en la mayor parte de las empresas cuando definen la misión se define como algo presente, ¿no? Y dado se ve muy pretencioso el ejemplo que pone Cinépolis a la hora de decir que ser la mejor empresa de entretenimiento, ¿no? Y en algún momento determinado, yo te lo comentaba, que algo que en algún momento puede ser para todos los demás a nivel futuro y decir lo que de facto debería ser a nivel presente, esto hace que la empresa tenga un valor distinto. Y en ese sentido, pues sí, o sea, estoy de acuerdo que admires en esa parte a Cinépolis y yo lo veo también en otro sentido, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención de Cinépolis no ni siquiera tiene que ver con la misión y la visión, sino ahorita estábamos comentando con respecto a los valores y a las conductas que en algún momento dado Cinépolis promulga. Y algo importante, por ejemplo, de todo lo que en algún momento pone a Cinépolis en esta parte es integrar cierto tipo de cosas que en algún momento da
la parte de su negocio, por ejemplo, las palomitas. Uno de sus valores que en algún momento dado ellos promulgan 5 valores y en uno de esos valores es ser palomita. Y al principio parece, bueno, ¿y eso qué? O sea, ser palomita, ¿qué tiene que ver, no? Pero realmente es mucho, o sea, las palomitas, a final de cuentas, como ellos lo manejan dentro de su código de conducta, es reflejar que todos trabajan dentro de una misma canasta. Siempre están en conjunto, siendo divertidos, siendo pioneros, siendo creativos, siendo curiosos. O sea, a la hora de que las palomitas se crean, empiezan a saltar por toda el recipiente en el cual están creándose, ¿no? Y por lo deberían poder trabajar y respetar todas las variedades de palomitas que hay. No hay una que se parezca a la otra, ¿no? Y aún así deberían poder trabajar en conjunto para hacer que la experiencia sea lo mejor. Y eso creo que es algo súper importante con respecto a la parte cultural. Otra de las cosas que yo también soy muy formal en esa parte es la cero tolerancia. Ellos también en la parte de la conducta tienen esa parte, lo mismo que en Bimbo, de respetar y garantizar el cumplimiento de todos los principios en algún momento dado que tienen para la parte social, el entorno. Entonces, no pueden tolerar que una falta de respeto o uno de los principios que se tienen definitivamente no pertenecen a Cinépolis. Y eso es algo que por lo general no entendemos como personas que quieran trabajar en una empresa. Decimos, está muy, o sea, me gustaría mucho trabajar, pero cuando en algún momento dado empezamos a trabajar en algunas empresas y nos dicen, nos dan las gracias por haber trabajado, no entendemos el por qué no llegamos a ese punto. Podríamos entender toda esta parte de identidad organizacional. Muy bien. Bueno, ahora, entrando a la parte del mapa estratégico, de esto que decía de Norton y Kaplan, de los doctores de Harvard, que hicieron todo esto del Balance Scorecard, que en español no me gusta mucho el término, esto del cuadro de mando integral. ¿De qué se trata? Decía yo que dos vertientes trabajaron, que era mucho la problemática de trabajar las estrategias. Decían que las estrategias fallaban por dos sentidos. Que las estrategias estaban muy orientadas a la parte financiera, lo cual no indicaba necesariamente que fuera un buen estado de salud de las empresas. Y en la otra, que había un rompimiento, no sé cómo llamarle, una disfunción ahí, donde la parte gerencial y directiva podría estar haciendo toda la definición de la estrategia y la ejecución de la estrategia, pero la parte operativa se perdía. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto? Pues yo que estoy en la línea de producción, vamos a suponer que me encargo todos los días de mi horario de trabajo, estar en la línea de producción y estar encargado de estar que se estén produciendo el producto. Pongamos un ejemplo, que hago chicles. Pues yo que estoy en la planta, en la línea de producción, pues a mí me dicen, oye, que hay que seguir la estrategia o bien aportar algo hacia la estrategia, pues yo diría, pues yo hago mi trabajo, ¿no? Pues es la línea de producción y esto lo he hecho toda la vida, o sea, estar haciendo chicles. Y es ahí donde se vuelve lo complicado. O sea, en mi día a día, ¿qué tengo que modificar para estar haciendo esa alineación hacia la estrategia? O sea, como que ahí la gente se pierde y en las empresas donde empiezan con esos dolores de cabeza, con estas dos vertientes. Ahora, la primera, ¿qué hizo Kaplan y Norton? Dijeron, el estado de salud de una empresa no depende solamente de las finanzas, depende de 4 ámbitos. La parte del aprendizaje, que es básicamente todo lo que se refiere a la infraestructura o estructura de la organización, la gente, la infraestructura, toda la parte de recursos. Esto, con toda esta base, puedes trabajar la parte de los procesos, ¿sí? Es decir, los procesos se apoyan con todo esto que tiene el aprendizaje. La buena ejecución o la eficiente o eficaz ejecución de los procesos te lleva a clientes satisfechos y los clientes satisfechos obviamente te generan venta y utilidades. Creo que eso a grosso modo lo podríamos explicar así. Entonces dice Kaplan y Norton que cuidando estos 4 ámbitos de las organizaciones, en términos generales, dice que no, que ellos así lo plantean, que es la generalidad, no quiere decir que sea una receta propia para cualquier tipo de empresa, pero dice que así debería estarse comportando. Cuidando estos 4, pues puede decirse que el estado de salud de una empresa es saludable.
Sí, de hecho, uno de los puntos que también se maneja en esta parte del Balance Scorecard es que estas 4 perspectivas las ves como pirámides, siendo la parte más ancha la de aprendizaje y la parte más delgada la de finanzas. No quiere decir que tenga menor importancia, pero el peso de todo lo que en algún momento dado haces dentro de la empresa tiene que ver con esa parte de aprendizaje, toda esa parte de ventas, de cultura, de valores, que en algún momento dado le da el peso a realizar realmente los procesos y que te da llevar o hacer un buen servicio o un buen producto que tiene que ver con la perspectiva del cliente. Lo que menos debería estarte preocupando es que surjan las utilidades, porque si tú logras que todo eso de abajo se dé, es por ende que va a haber utilidad. Esa es una de las cosas que en algún momento tenemos o en algún momento ponemos proliferar con este balance scorecard. Digo, es algo que a lo mejor en ese sentido nos llama mucho la atención a nosotros como empresa, a ti y a mí, de seguirlo promulgando con respecto a lo que decían el doctor Norton y el doctor Kaplan. A final de cuentas, también hay algo que deberíamos estar tomando en cuenta esto, es que estos objetivos los debemos plantear a largo plazo, que es algo que también habíamos comentado en la semana anterior con lo que comentaba el señor Buffett. En algún momento dado no deberíamos estar esperando las cosas de manera rápida. Por lo tanto, deberíamos estar planteando nuestros objetivos a 3 a 5 años y ir logrando esos objetivos de a 3, 5 años, los de arriba, el de financiero, y sabiendo que a final de cuentas esto va a llevar que al año deberíamos cumplir la parte de cliente para que se vayan dando la parte financiera, ¿no? Por lo tanto, la parte de proceso de aprendizaje la vamos cumpliendo en el día a día, mes a mes, bimestre a bimestre, semestre a semestre, ¿no? Esto es lo más importante porque también ahorita mucho de lo que ha proliferado, sobre todo con empresas como Netflix, como Amazon, que en algún momento dado no han seguido esta parte de Balance Scorecard, han ocupado algo que se llama OKRs, que realmente es exactamente la misma estrategia. En lugar de ponerlo por perspectivas, lo ponen por tiempos. Y en lugar de ver esta parte, normalmente ponen los objetivos de manera trimestral y van verificando cómo se puede ir moviendo trimestre a trimestre. Obviamente, eso tiene que ver también con el hecho de que las empresas a este momento se mueven con algo que también nosotros hemos visto, sobre todo en la parte de sistemas, los desarrollos ágiles. Debo tener equipos totalmente comprometidos mes a mes o siempre para poder cosas que en algún momento necesitamos. Por eso Netflix, por eso Amazon, en algún momento dado han logrado muchas cosas muy fuertes en poco tiempo, pero no tiene que ver con de que sea mejor OKRs que Balance Scorecard. Si ellos ocuparan Balance Scorecard, te aseguro que podrían hacerlo. El punto es que ambas metodologías correctas dependiendo de cómo lo estemos viendo. Lo podemos ver con base a todo ello o podemos verlo con base a temporalidad, ¿no? Que sería la parte de OKRs. Ok, nada más ya para terminar esta lámina, les comento lo siguiente, ¿de qué se trata este concepto? Ya decía de esto de los ámbitos que dice Pedro también, cómo se va cumpliendo esto de la parte más baja y más grande, que sería el aprendizaje, la parte de la organización. Teniendo esa base, puedo entonces orientar toda esa base hacia mis procesos que se están ejecutando en el día a día, que son los dos que decía Pedro. En mi día a día son los procesos y el aprendizaje, lo que está rutinario. Eso, enfocándolo, logrando los objetivos de abajo, de aprendizaje, llevándolos hacia los procesos y cumpliendo los objetivos de los procesos, estaré alineándolo hacia los clientes lo que están esperando, que viene en una consecuencia. Y ahora esos clientes satisfechos, pues obviamente me están generando una venta y obviamente en consecuencia una utilidad. Entonces, a grosso modo, se plantean objetivos por cada ámbito que estarán alineados en 3 segmentos o ámbitos hacia arriba en forma piramidal hasta lograr lo que busco como la parte financiera. Pero al último son cumplir objetivos de todas las capas. Ahora bien, ¿qué mueve a esto?
de esto de mis objetivos. Ahora, algo que, perdón, que aquí se perdió es, yo defino objetivos y esos objetivos a su vez pueden estar definidos para estrategias, obviamente también. O sea, objetivos que persiguen una estrategia que va grande hacia una visión y viceversa. Aquí es un poquito como que complicado, entre comillas, entenderlo a veces porque ellos dicen, muchas veces mencionan, oye, ¿cómo que hay estrategias y logro objetivos y de esos objetivos también puedo lograrlos a través de estrategias? O sea, como que se ve chocando uno con otro. O sea, depende de esa estrategia tan grande que tienes que desmenuzarla en objetivos y esos objetivos a lo mejor sí necesitas de estrategias para lograr esos objetivos. Esa es la lógica que se sigue. Ahora, ¿qué mueve esto? Pues obviamente ya el detalle en esto de qué lo mueve son programas, que es una agrupación a lo mejor de proyectos o de grandes acciones, ¿sí? De iniciativas igual, que puede ser una agrupación de proyectos o también de grandes acciones, proyectos o también, o iniciativas, actividades, perdón, o agrupación de actividades, de lo que puede estar moviendo tus estrategias. Tiene que darle ese sentido de que se pueda mover. Y esto lo logramos a través de indicadores que se colocan mucho en esto. ¿No es así, Pedro? No te escuchas, Pedro, se apagó tu micrófono. Perdón, ahí sí me escuchan. Sí, ya, listo, gracias. Ok. Pues sí, como te comentaba, sí es correcto. Lo que en algún momento estamos viendo es que lo que deberíamos plantear en primera instancia, independientemente de la metodología que ocupemos, son los objetivos. Esos objetivos deberían tener una meta a alcanzar dentro de ese objetivo para que en algún momento dado podamos establecer el conjunto de actividades que en algún momento nos lleven a lograr ese objetivo. Y esas pueden ser grandes acciones o grandes actividades que en algún momento dado tengamos que agrupar, ya sea de forma de programas o iniciativas, como lo estás poniendo, o ciertas acciones, que en algún momento puede ser muy genérico, pero que sepas que tú puedes seguir desglosando dependiendo del nivel en el que estás en la organización. Algo importante, por ejemplo, con base en el Balance Scorecard, es esa parte. Todos persiguen exactamente los mismos objetivos y dependiendo de el nivel en el cual estás en la empresa, tendrás que crear tus proyectos, tus acciones, tus iniciativas o tus programas que en algún momento dado ayuden a las demás áreas a trabajar en conjunto para poder lograr ese objetivo. O sea, aquí no se vale de que yo tengo mis propios objetivos si no están alineados a la empresa. Y esta es una de los grandes puntos que pueden ayudar, como hace rato que decías, oye, necesito identidad organizacional, pues esto te da la pauta de poder cualquier iniciativa o cualquier inversión que en algún momento dado hagas a la empresa, que realmente sepas que va a recoger frutos. Porque si tú no tienes un plan realmente hecho y derecho con respecto a toda esta parte, pues definitivamente no saber si te dio resultados o no. Hay muchas empresas, por ejemplo, también que arrancan iniciativas por varios departamentos por separado y le pegan a todo. Que resulta que al final a lo mejor sí lograron el objetivo, pero no supieron con qué, ¿no? En ese sentido, la intención es que todos marchemos en la misma dirección y jalemos el carro hacia el mismo puesto para que en algún momento dado esta planeación nos lleve a saber cómo pudimos lograr las cosas. Ok, ahora, otro aspecto que hay que considerar en esto de las estrategias, la parte de la cadena de valor. ¿Por qué esto de la cadena de valor? Porque acuérdense que lo hemos dicho en anteriores sesiones y hemos sido muy referidos a esto, yo creo que hasta en términos de ser muy inquisitivos. No hay que perderle foco, porque como esto de mover la estrategia incluye todo lo que acabamos de comentar y que todavía nos decía Pedro, esto de las acciones, iniciativas, proyectos, pues no me debe de desviar del foco de la generación de valor, porque puedo hacer una actividad que no esté alineada a la generación de ese valor. Entonces, me va a producir dolores de cabeza, no va a estar generando un beneficio en sí a mis clientes. Entonces, necesito identificar esto. Ahora, recordemos que esto de la cadena de valor se le debe a Michael Porter en los 80s, que él hablaba acerca de esto de ser competitivo y lo decía que era a través de una cadena de valor, donde decía que en términos generales
la mayoría de las empresas seguían estos eslabones, donde primero tenía que ver con qué es lo que quiere el mercado. O sea, si voy a poner una fondita o una taquería, debería de ver qué tacos son los que les gustan en el mercado, ¿sí? O sea, cuál es mi zona, mi zona de venta, mi área de venta, como quieran llamarle. Entonces, necesitaría estar primero, antes de ponerme a elaborar algo, estar viendo qué es lo que quiere el mercado. Lo segundo, ahora sí, ya que supe, ahora sí empiezo a trabajar la receta. Ya me dijeron, que les gustan los tacos de pastor, entonces me pongo a trabajar sobre eso. Definir mis pasos a seguir para toda mi producción de tacos al pastor, ¿sí? Me pongo a producirlo, es decir, ya fabricarlo como tal, no perdiendo ese foco de qué es lo que está esperando mi cliente, y ahorita lo vamos a repasar otra vez. La parte de cómo voy a promulgar lo que estoy elaborando, ¿sí? Lo que se refiere en términos simples a lo que será el marketing, de cómo divulgarlo, cómo promoverlo. La parte de la distribución, que ahora en esta época, desde hace algunos años y ahora que en esta época se hizo más evidente que muchos le están apostando a estrategias de distribución. Lo he dicho y lo dije en la charla del fin de semana. Nos hemos vuelto una población algo floja. Ya no nos gusta tanto ir por las cosas, sino ahora que nos las traigan. Literal, que nos las traigan a la puerta de nuestra casa. Entonces, las empresas lo saben, es más, muchos de los valores del valor que generan las empresas como FEMSA, como Mimo, Bimbo, que estábamos hablando, está muy orientado en sus estrategias de distribución. O sea, el de acercar los productos. O sea, Bimbo es consciente de ello, FEMSA es consciente de ello. ¿Sí? Y saben que su producto ha sido exitoso por esas estrategias de distribución. Ahora bien, el otro punto y final que mencionaba Michael Porter era la parte de venta y postventa, donde decía que no es que sea más relevante, pero es la parte ya delicada donde se tiene contacto con el cliente. Entonces, a lo largo de esta cadena que se menciona, de cada una de estas etapas, pues hay que estar enfocándonos. Si el hecho es que a mi cliente le gusta está por el sabor que son de mis tacos, pues bueno, en cada una de esas etapas tengo que cuidar ese valor que se está generando, porque de alguna manera va a influir en el sabor de los tacos, ¿sí? Si es en la parte de la distribución, cómo acercarle el producto, pues también tendrá que ver también los anteriores eslabones, porque tendré que ponerle foco sobre que se acelere el proceso para poder hacer en tiempo la distribución, ¿sí? ¿Tú qué nos comentas, Pedro, acerca de esto? Bien, aquí yo tengo un gran dilema, sobre todo con las personas que en algún momento determinado siguen pensando en el siglo pasado y no ver que esto es lo que realmente debería importar y ser competitivo. Ahorita que hablaste en cuestión de poner hasta una taquería, obviamente lo que tú comentaste, o sea, yo me voy a ir a hacer análisis de mercado, saber qué tacos son los que en algún momento me conviene, pero en ningún momento el taquero se va a poner a verificar si él tiene que producir o obtener un plantío para tener las cebolla y cilantro en algún momento si lo necesita, o hacer sus propias tortillas. Digo, a menos que sea parte de la identidad de su negocio. Pero en la mayor parte, pues sabes y te alías de los proveedores y lo mismo haces la misma alianza en esa misma cadena de valor con tus clientes. Ahorita, por ejemplo, una de las cosas que yo sí estoy en contra de lo que está pasando, sobre todo aquí en México, es, por ejemplo, esas iniciativas retrógradas de gobierno con respecto de quitar los outsourcing. Hay que verificar más bien la forma en de hacerle mejor las cosas, pero el hacer outsourcing en ese sentido aquí también pega en la parte de cadenas de valor. Yo, como te digo, yo no me voy a dedicar a hacer tortillas ni tampoco a sembrar cebolla y cilantro o tomate para poder hacer mejor mis salsas, ¿no? Y tener toda esa parte. O sea, en algunos casos sí se integra toda la cadena de valor con empresas que en algún momento dado nos den todo este punto para hacer más competitiva el servicio o el producto que estamos haciendo e identificar el valor, pero no tan solo de una parte personal en cuestión de la empresa, sino en todo el sentido que nos da esta parte. Y lo que tú comentaste ahorita, o sea, a la hora de ser más flojos, si yo lo que quiero hacer es la parte de los mejores tacos,
pues o sea, me voy a aliar también con proveedores o con personas que en algún momento me ayuden a hacer la distribución, la venta y postventa de la mejor manera para poder realizar que este servicio sea identificado de una mejor manera. Yo no puedo ser experto en todo, tengo que dedicarme exactamente a lo que realmente yo le doy valor. Y en ese sentido, si a mí me toca hacer tacos, me voy a dedicar a hacer tacos. Todo lo demás tengo que ocupar los mejores proveedores para poder aliarme con mis mejores clientes. Sí, así es. Nada más aquí, haciendo un paréntesis, hay que distinguir lo que es un cliente y un consumidor. Eso lo hemos dicho también en otras pláticas anteriores, cuando se toca esto de la cadena de valor. Hay que identificar claramente eso. Puede ser el mismo, sí, sí puede ser el mismo, pero ya lo decía en el ejemplo de los tacos, precisamente. Puede ser el padre de familia que vaya y consuma los tacos, digo, vaya y compre los tacos, perdón, y los lleve a la familia y él jamás haber probado un taco. Entonces, también eso, a veces las organizaciones se pierden en ese sentido. Entonces, hay que ponerle también mucha atención a lo de identificar qué es el valor que generas para que puedas ser competitivo. Otra de las etapas que hemos mencionado en esto Perdón, pero antes de que sigas, sí, mira, sí, sí, sí. ¿te acuerdas también lo que habías comentado en algunas otras webinars con respecto, hemos visto de el señor de que comer tacos ahí cerca de la empresa, ¿no? En el sentido de que exactamente lo que ahorita estás comentando, siempre ser muy perceptivo con respecto a quién va a comprar los tacos, si se los come o realmente se los lleva alguien más, ¿no? Para saber y tener conciencia de exactamente hasta dónde va a llegar mi servicio, ¿no? Porque puede ser que, como bien comentaste, no necesariamente el que lo compra es el que lo consume, ¿no? Sí, así es. Otra de las etapas, estaba comentando, de la parte de identidad digital. ¿Qué hemos aprendido a lo largo de estos años? De entrada, ahora uno de los mercados que ya es más común es la parte de los medios digitales. Llámese las redes sociales, podemos hacer ya presencia de nuestros productos y servicios a través de las redes sociales. No tiene nada del otro mundo, pero no es sencillo. No es que cualquiera lo podamos hacer. Y me refiero a que tenga efectividad o sea productivo. Yo puedo subirme a las redes yo solo, yo puedo estar posteando cosas, pero de eso que yo tengo un beneficio es muy diferente. Entonces, no es la misma manera en cómo tengo presencia de manera tradicional a la manera de identidad. Debo de hacer toda una cultura a través de la identidad digital. Debo de trabajar conceptos que no eran para la manera tradicional. ¿Sí? Tengo que distinguir estilos de vida. ¿Sí? En el mercado tradicional eran nichos, segmentos de mercado, que ya no se utiliza, eso es todavía de épocas pasadas, pero digamos que estaban agrupados. Las agrupaciones acá son más individuales todavía. Si el mercado tradicional está tendiendo hacia allá a ser pulverizado esos segmentos, esos nichos, en la parte digital ya está tal cual, ya son estilos de vida, ya está más personalizado todo. También hay que entender que en esto, pues es ahora a criterio y gusto tal cual del cliente y del consumidor, porque puedo estar viendo a ciertas horas, ¿sí? Que a mí me conviene como usuario, y puede ser que a ti como usuario te convenga otras horas verlo, entonces necesitas ver, está en eso, en qué horario te conviene más estarlo publicando. Entonces hay todo también un mundo detrás de esto, que ya en su momento también, en algún momento también platicaremos al detalle, pero es otra de lo que se recomienda mucho. Subió nomás para que vean qué tanto nos conviene, si no lo venían pregonando, y ahora todo el mundo se ha subido y todavía ya es muy raro el que no está arriba, pero en esto de ser eficaz es diferente. Lo que sí es que se aumentó el 35% este año en la venta a través de plataformas digitales. O sea, el 35% es increíble, o sea, un tercio del mercado se incrementó. O sea, con eso dice todo de hacia dónde va ya el futuro. De acuerdo, digo, lo que sí deberíamos estar tomando en cuenta en esta parte es que otra vez, también con base en lo que dices y con lo que habíamos platicado anteriormente, nos aliemos con alguien que nos pueda ayudar con esta identidad digital, no hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta o no planeándolo de manera correcta, porque luego pasa lo mismo que nos ha pasado desde hace 30 años. Digo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la generación de Irán y mía, que somos los primeros que vivimos la credencial del lector.
que en primera instancia empezamos a firmar nuestra tabla de lector cuando éramos chavos imberbes que apenas teníamos, agarramos la primer firma que se nos ocurrió. Y resulta que eso ya se convirtió en digital para toda nuestra vida, ¿no? La bronca en ese sentido también lo vemos en esta parte de lo que vemos dentro de nuestro mercado digital. Si nosotros no elegimos bien esta parte, luego vemos unos logos o una forma de presentarse en el mercado bastante extraña, por no decir otra palabra, y que eso nos va a perseguir para todo nuestro siguiente siglo, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que esto es súper importante de saber cómo lo definimos, cómo lo tomamos en cuenta y hasta dónde deberíamos estar midiendo este tipo de características que en algún momento dado ya no tiene que ver tan solo con la parte física, sino con la parte lógica que en algún momento dado se puede, no vemos hasta dónde realmente está llegando nuestro poder y que a lo mejor algún chino, algún hindú, algún inglés está viendo lo que nosotros estamos haciendo acá en México y nosotros estamos pensando todavía en chiquito, ¿no? Así es. Ok, y por último, Pedro, la parte de redefinir tu plan, que es lo último de esta receta. Sabemos de antemano, y lo dije al inicio de esta plática, no hay estrategia perfecta, hay estrategias imperfectas. De estar hasta haciendo esta afinación, afinando, sabiendo qué es lo que está funcionando y qué no está funcionando. Entonces, esto lo vamos a estar logrando midiendo nuestra estrategia y esa medición la hacemos a través de indicadores. Para esto, pues obviamente tendremos que establecer nuestro parámetro, o sea, contra qué vamos, para saber si vamos en el camino correcto o incorrecto. Entonces, no hay que preocuparse, hay que estar haciendo el ajuste. Se sabe de antemano que esto espero que no suceda en muchos de los negocios o de las empresas, donde a mí todavía me tocó, y estoy seguro que también a Pedro le tocó, donde no podían, digamos, redefinir o cambiar la estrategia porque decían, no, pues, ¿qué van a decir? O sea, ¿cómo voy a cambiarla? Van a decir que burro soy, o sea, y no, eso es del pasado, o sea, no tiene nada de malo estar redefiniendo la estrategia. Nos pasó ahora con esto de la pandemia, redefinió todo el mundo, si no, pues se muere de hambre o se pierden las empresas que perdieron o que salieron dañadas es porque no pudieron redefinirse a tiempo. Entonces, esto sucede también con las estrategias, hay que estarlas redefiniendo. Ya decía que esto lo vamos a hacer a través de utilizar indicadores que estarán colocando para cada objetivo, para estar midiendo esos objetivos que se cumplan y esos objetivos a su vez para lograr estrategias, objetivos más estratégicos también. Y bueno, en la parte que para ello pues obviamente van inmersos metas que estaremos ligados a esos indicadores. Y esto los hacemos visibles a través de los famosos tableros de control o dashboard, ¿sí? Hay dos formas de visualizar los indicadores. En un tablero, digamos así, como tal, donde analizas presente contra pasado, o bien vas a analizar presente contra futuro, ¿sí? Donde haces tus proyecciones y sus tendencias, que ahora se conoce como scorecard, ¿sí? Que sería lo estar viendo hacia futuro. La parte de monitoreo de control, pues es obviamente a través de esta parte visible, que serían los tableros, de estar viendo estos indicadores que están dentro de un semáforo, ¿sí? De estos rangos donde me determina si voy bien, voy más o menos o voy mal. Y bueno, tendré que estar enderezando el control. Esto, enderezar el control o estar enderezando el camino, lo haré a través de reuniones que se hacen, ¿sí? Diario le puedo dar el seguimiento indudablemente y tengo que hacerlo así, si así fuera, o semanal, como se establezca de acuerdo al tamaño de la organización o el tipo de organización. Pero lo que sí obliga es de que tengo que hacer mis reuniones de análisis de estrategia y mis reuniones de análisis de operación para estar encaminando ambos sentidos. En otras palabras, la estrategia que trae la dirección y el día a día de la empresa. Tengo que hacer mis reuniones para estar analizando qué se está cumpliendo y qué no se está cumpliendo, ¿sí? Y sobre todo, lo que no se estuviera cumpliendo, qué hacer para que se cumpla. Totalmente de acuerdo. Aquí, independientemente porque en ese sentido va a haber algunos detractores de lo que ahorita estábamos diciendo con respecto a los de Balance Scorecard y dándole mayor beneficio a lo que también les comentaba de OKRs. En OKRs, al final de cuentas, la redefinición de manera trimestral, o sea, ya lo tienes como receta de que en algún momento redefiniendo para seguir persiguiendo lo mismo. Lo que sí no debería estar cambiando
en ningún momento es hacia dónde te diriges, a menos que ya el mercado ya no se dirija ahí, entonces tu objetivo final sí lo tendrías que estar cambiando, pero siempre deberías seguir persiguiendo ese objetivo y sobre todo el objetivo final, que es la visión que en algún momento tú tienes como empresa, ¿no? Y en ese sentido redefines estrategias finalmente para poder alcanzar esa parte. O sea, tú no puedes decir que hoy quieres ser médico y mañana enfermera. A final de cuentas, sigues pensando en el mismo punto dependiendo de las cosas que en algún momento estás definiendo. Perfecto. Bueno, pues básicamente de eso se trata. Es simplemente decirles la receta que pueden aplicar cada una de las organizaciones. ¿Hay trabajo por debajo de esto todavía? Sí, claro, digo, pero ya les estamos diciendo por dónde se pueden ir. Digamos que esto ha sido una práctica que recomendamos, que ha funcionado en empresas y que estoy seguro que le puede funcionar a cualquier tipo de empresa, independiente, ya decía, de lo que se dediquen o del tamaño que sea. Pues bueno, como siempre están nuestros contactos para cualquier comentario, cualquier duda, petición. Sí, estamos casi presentes en todas las redes sociales. Estamos en Spotify, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. En todas nos encuentran como Sí Humana, ¿sí? Y ahí está nuestra página en nuestro WhatsApp por si quieren escribirnos algo. Les voy comentando, nuestro próximo webinar estaremos hablando de uno de los temas que ahora está en boga, Pedro, que es la parte de estar haciendo más rentable, no digamos rentable, porque estoy equivocado, no es rentable, sino hacerlos más eficientes, tal cual como le dice su nombre, porque ya no es tan fácil o no va a ser tan fácil que pueda mover dinero o presupuesto hacia nuevos proyectos, o sea, nuevas acciones, nuevas actividades, sino ahora me dicen, oye, pues resulta que con lo que tenías hay que ajustarse, y eso de ajustarse pues significa que todavía hay que mejorar lo que hacía día a día. Y esto, pues lo que he dicho, tu día a día está compuesto por procesos formales o informales, pero está compuesto de ello. Entonces tengo que estar viendo dónde puedo estar haciendo esa eficiencia. Es decir, estar ahorrando costos y gastos. A final de cuentas, uno de los grandes puntos que tenemos es que de hoy a mañana pueden cambiar todas las condiciones que hay en el mercado. Así lo vivimos, digo, no fue de la noche a la mañana, más bien nos cayó de sopetón porque no vimos los indicadores del mercado desde el año pasado, exactamente en estas mismas fechas del año pasado, de lo que podía representar una pandemia. Sobre todo porque muchos de nuestros grandes líderes no lo creían, ¿no? Que pudiéramos tener esta parte. En ese sentido, pues debemos enfocarnos en cómo nuestros procesos nos pueden llevar a poder tener ciertas mejoras que en algún momento nos representen esa parte de seguir al menos estar en el mercado de manera normal, ¿no? La intención en primera instancia es poder eficientarlo para poder dar algo mucho mejor, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, les estaremos hablando la semana que entra de este tema donde pueden estar haciendo todo esto de estar haciendo más eficiente el proceso, o sea, de los que están inmiscuidos en una empresa. Como lo hemos comentado también semana a semana, todos los sábados tenemos nuestros sábados de charlas de café para emprendedores y empresarios, donde los invitados que tenemos nos han aportado bastante para aquellos que queremos aprender de sus errores, de sus fracasos, de sus éxitos, ¿sí? Nos enseñan qué tan difícil ha sido, qué les ha convenido, qué no les ha convenido. Entonces, este próximo sábado tenemos a Julio Bazán. Él está como emprendedor en el sector salud y de alimentos, tiene experiencia también en recursos humanos. Nos va a aportar bastante, va a estar interesante. ¿Sí? Los esperamos el próximo sábado a las 11 de la mañana. Y tenemos otro programado más adelante, el 5 de diciembre. También Ramón Hernández, que tengo años de conocerlo, es un empresario que tiene alrededor de, si no me equivoco, 12 años, 11 años con su empresa. Platicábamos hoy de un previo de esto, de esta charla de café, por ahí van a ver las cápsulas, está bastante interesante de lo que le tocó vivir a un principio de su empresa, lo que ha sido lidiar con el mercado, ¿sí? Con los socios, porque también eso es una parte que también se aprende, ¿sí? Y pues bueno, nos estará comentando mucho para que todos podamos utilizar igual sus consejos, ¿sí? Y lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal. Pues bueno, Pedro, llegamos a la parte final. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, que hemos estado otro webinar más y los esperamos la semana que entra.
en otro tema que es también de tu especialidad. Ok, pues nos vemos la semana que entra entonces. Bueno, muchas gracias. Cuídense todos. Un abrazo.